Ok, vamos a Proverbios 22. Proverbios 22, por favor. Proverbios 22 y versículo 28, la Biblia dice: No traspases el término antiguo que hicieron tus padres. Vamos ahora. Padre celestial, gracias, Señor, por todo, Señor, por esta vida y la oportunidad de congregar juntos, Señor, ah, para aprender esto en su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo, para que puedas enseñarnos sobre términos hoy. Y Señor, por favor, llévame con su Espíritu y sácame de este lugar para que puedas utilizarme como un instrumento de su gloria para dar ese mensaje. Damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre términos, interesantemente. Y nota que es una cosa de sabiduría que no debemos traspasar términos que fueron hechos de los antiguos. ¿Cuáles son esos términos? Vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. Sabemos que Proverbios es un libro de sabiduría, pero es escrito a judíos, entonces tiene que ver con ellos. Deuteronomio 19 y versículo 14 dice: No estrecharás el término de tu prójimo, que señalaron los antiguos, en tu heredad que poseyereis en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la heredes. Y vea que aquí Dios está preparando a los hijos de Israel, porque cuando ellos entran la tierra prometida van a tener términos por los lugares de los diferentes tribus de Israel. Y vea que da una ley antes de eso diciendo que cuando son señalados no debes tratar de estrechar los términos de su prójimo. Debes respetar esos términos que fueron hechos de los antiguos. Debes reconocer su parte y dónde debe estar con eso. ¿Sí, ve? Porque si tratas de estrecharlos, puede ser que pierdes por eso. Dios te dio algo específico por una razón. Es lo que Jehová está diciendo a los hijos de Israel. Y es lo mismo con nosotros. Es por eso que quiero mirar términos hoy. Okay. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuáles son los tipos de términos que existen en la Santa Biblia? Bueno, hay dos. Okay. Y el primero es que hay términos naturales en la Santa Biblia. Por ejemplo, hay veces que Dios utiliza una montaña para señalar algo a su pueblo. ¿Ya? O Él se refiere a altiplanos o mesetas en el futuro, en el milenio, o árboles o cosas así específicas que están ahí en la naturaleza y muestran algo importante y se refieren a algo importante en la historia de Israel. Por ejemplo, puede ser que reconoces el monte Horeb. Otro nombre de eso es el monte Sinaí. Eso fue a donde Israel recibió el viejo concierto y también los mandamientos de Dios. A donde Moisés se subió. A donde Jehová estaba tanto que se quemó esa cima de ese monte. ¿Sí, ¿verdad? Y eso es un término natural. Vamos a ver por qué cuando seguimos en este estudio. También hay ese monte Garizim, y el monte Ebal. Y esos tres montes son importantes para Israel, especialmente cuando ellos están entrando a la tierra prometida, porque señalan lugares específicos para ellos. Interesantemente, parece que hay una conexión entre el monte Horeb, que es hebreo, monte Garizim, que es el griego, y el monte Ebal, y ya puedes escuchar el español, como si fueran que los montes espiritualmente se refieren a algo específico. Muy interesante cómo eso funciona. Pero también hay otros términos naturales que existen en el mundo normal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay las cataratas de Niágara, son algo natural
que gente reconoce y es un término que separa Estados Unidos a Canadá. Y tú puedes cruzar un puente y entrar el país de Canadá muy fácilmente ahí. Pero esas cataratas muestran un término, un fondo para los países. ¿Okay? Otro término famoso que es parte del estado de Arizona, Estados Unidos, es ese cañón grande. Y eso, para los que saben la Biblia, muestra que el diluvio era algo real, es evidencia para eso. Porque no parece que eso puede ser hecho necesariamente por solamente una época de hielo y cosas así, pero eso es otro estudio. ¿Okay? Entonces hay muchos términos naturales que existen. ¿Y sabes qué? Si hay términos naturales, claro que sí, que vamos a tener términos sobrenaturales que Dios quiere dar a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué son esos términos sobrenaturales? Y esos son los dones que Dios dio a los hombres. Okay. Vamos a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Ya, en lugar de mirar a su prójimo como otro humano, reconoce que su prójimo a veces puede ser el Señor. Y si Él te dio términos y Él siendo el antiguo más antiguo, ¿sí, ve? Debemos respetar esos términos y no estrecharlos, no tratar de cruzarlos o hacer algo en contra de eso, porque vamos a perder una cosa. Segunda de Pedro 1 y versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más firme, dice Pedro, a la cual hacéis bien de estar atentos como una candela que alumbra en un lugar oscuro, ¿sí, ve? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privado desatamiento, porque la profecía no fue en los tiempos pasados, tiempos antiguos, traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y los términos de Dios que son sobrenaturales son su Espíritu y su palabra. Él estableció esto en los cielos. El Espíritu Santo es Dios, Él es eterno. ¿Sí, ve? Entonces, Él decidiendo regalar a sí mismo y sus palabras a nosotros, estos son nuestros términos y no debemos tratar de estrecharlos. Pero como vimos, también hay otro tipo de términos, son los artificiales, para decirlos así. Los humanos involucrados con utilizando cosas creadas por medio de Dios para hacer términos, hacer cosas. Por ejemplo, un monumento. Okay. Puede ser que es un montón de piedras hechas de una manera específica. Puede ser que son pozos, cosas así, edificios. ¿Sí, verdad? Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. En Josué 4 puedes encontrar a los hijos de Israel recogiendo piedras específicas, uno para cada tribu de Israel y poniéndolo como un montón, uno encima de otro para representar y ser un monumento de lo que Dios había hecho para ellos para cruzar un río, el río Jordán, milagrosamente. El mar Bermejo de Moisés, eso era un gran milagro, estaba cruzando un mar, ¿cierto? Pero imagina un río que corre muy rápido, el agua corre y Dios hizo lo mismo. Y ellos podían ver ese agua corriendo y todo eso, entonces querían poner un monumento ahí, con piedras que estaban ahí adentro del río, mostrándoles, mira esto y reconoce lo que Dios había hecho para ti. Él aseguró que podía cruzar un término que no podía cruzar sin él. ¿Sí, va? Por eso es que hay monumentos así en su vida. También en Juan 4, hablando de la mujer samaritana, ella reconoció un pozo que estaba ahí, que fue hecho de Jacob, y ese pozo era muy famoso con su pueblo, con su gente. Tanto que había dicho a Jesús, ¿eres más grande que Jacob? Y Jesús diciendo que si bebes de mí, vas a tener vida eterna. Nunca vas a tener sed, gloria a Dios. Pero son ejemplos de cosas artificiales. El templo
de Israel, el templo de Dios, el tabernáculo, el templo de Salomón. Todo eso son hechos de hombres y son marcas, son monumentos. ¿Sí, va? Y hablando de algunos artificiales en estos días, si piensas en Estados Unidos, puede ser que reconoces Monte Rushmore, que adentro del lado de ese monte ellos escultaron las caras de presidentes famosos. Eso es artificial, ¿sí, va? O puede ser que piensas en la Estatua de Libertades, eso es muy famoso. Y eso muestra el término, cuando llegas ahí estás entrando de Estados Unidos, ya no estás en el Océano Atlántico, ya cruzaste, llegaste en esa línea de aguas o parte del mar que cuenta como de Estados Unidos. O aquí en Indiana específicamente hay un monumento que es hecho para los soldados y marineros que pelearon en la guerra civil y otras guerras así. Es muy bonito. Puede ser que piensas o puedes pensar en sus ciudades si tienes algo en su centro. Como en Colombia, usualmente la iglesia católica ahí es como un término artificial que existe, parte de la historia de ese lugar. Hay estatuas en el centro propio a veces. Es algo de la historia porque tienen más que 500 años de edad a veces. ¿Sí, ¿verdad? Y en el caso del centro, eso es el centro de la ciudad, por eso se llama así. Entonces hay un extendimiento después de eso y ya reconoces a dónde está la ciudad, a dónde está el alcalde, si ves un término en esa manera. Muestra cosas. Hablando de Dios, Él tiene términos artificiales y básicamente es la vida sobrenatural de nosotros mismos, sus hijos. No pongo artificial entre comillas porque Dios realmente está actuando en nuestras vidas. Pero nosotros mismos podemos ser términos hechos de Dios, creados de Él para mostrar su Hijo a otros aquí hoy en día. Pero depende de lo que hacemos, las decisiones que tomamos, si dejamos que Él nos forma. ¿Cierto? Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5 y versículo 1. Esto es Pedro otra vez y él dice: yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y nota, cristianos, si tienes ancianos en su iglesia, ellos son ejemplos de términos que Dios había hecho. Es por eso que debemos respetar a los viejos en la iglesia, los que eran salvos para tanto tiempo, los que reconocieron la verdad sobre lo que dice en la Biblia en su vida, viendo la experiencia no solamente de Dios salvándoles, pero también actuando en sus vidas para guiarles, para ayudarles en peligro, para ayudarles en momentos de alegría, en todo. Ellos dando gracias. Ellos pueden ver los cambios que realmente están pasando en la sociedad y darte luz sobre ese asunto también. Especialmente si eres parte de esta generación del siglo XXI. Lo que enseñan ahí en televisión y todo eso son todo mentiras y basura y suciedad. Entonces, si conociste a Cristo, necesitas a los viejos reorientar su mente por medio de ellos guiándote en el Espíritu Santo y en la Biblia para reconocer la verdad sobre estos asuntos en nuestra sociedad, con los gobiernos y todo eso, en nuestra comunidad, porque es horrible. Y ellos son ejemplos, tanto como Pedro, del sufrimiento de un cristiano que vivió para Dios para mucho tiempo. ¿Sí, ve? Formados como un término de Dios para usted. ¿Y en qué manera? Versículo 2. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros. Y ellos van a tratar de alimentarte espiritualmente. Teniendo cuidado de Él, no por fuerza, mas voluntariamente. Ellos van a querer ayudarte a crecer en la fe. Eso no es algo que ellos lo hacen porque no me gusta. No, ellos quieren verte lograr espiritualmente y crecer en la fe. Ellos quieren ver a otros de nuestra generación, los jóvenes como yo, y más jóvenes, seguir en la fe. Eso es un deseo de un anciano de Dios. Yo entiendo que hay ancianos por ahí que no son salvos o son salvos y ya. Pero los que son discípulos, como Pedro, ellos reconocen y quieren eso.
para la próxima generación, gloria a Dios. No por fuerza, mas voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y si ellos están pidiéndote plata para enseñarte las cosas de Dios, eso no es un anciano de Dios, mejor ir. ¿Sí, ve? Versículo 3. Y no como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados de la grey. Dechados, un ejemplo para la grey, el rebaño. Ellos muestran cómo es la vida cristiana. Son ejemplos de eso. Su vida fue formada de Dios tanto que puedes ver Cristo en ellos muy fácilmente. Gloria a Dios. Y sabes que, cristiano, Dios quiere hacer lo mismo contigo y cambiarte para ser un término para Él. ¿Sí ve? Un monumento de Cristo que representa a Cristo a otros, para que ellos miren a ti y reconocen un poco de Dios adentro de usted. Y eso comienza con mirando a los viejos, tanto como Pablo dijo a su iglesia en Corinto, en 1 Corintios 4 y versículo 16, él dijo, seáis imitadores de mí, porque él era la padre de esa iglesia, es decir, él comenzó la iglesia en Corinto, y querían que ellos, siendo bebés en la fe, que ellos miran a él, un anciano, y andan y siguen a él. Y es así como bebés, ¿no? Los bebés siguen a sus padres, eso es lo que reconocen, lo que ellos pueden ver y reconocer muy fácilmente. Pero cuando ese cristiano sigue creciendo en la fe, eso les lleva a 1 Corintios 11 y versículo 1, a donde Pablo había dicho, ser imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Y ahora puedes ver que Pablo no está siguiendo a nadie, está siguiendo a Dios. Y puedes reconocer Dios en él. Y eso te guía a seguir a él viendo Dios en él para que llegas más al Señor. ¿Sí ve? Ya reconoces que el Creador estaba formando a Pablo y quieres que Él forma a ti. Por eso sigues a Pablo, reconociendo las cosas buenas de Él. Y es lo mismo con mozos, ¿no? Los adolescentes. Reconocen la verdad sobre el mundo y espero que ya reconocen que sus padres están siguiendo al Señor y por eso quieren seguir a Dios también. Y eso lleva a punto que eres como un padre en la fe. En Efesios 5 y versículo 1, donde Pablo dice, ser imitadores de Dios. Y ya estás siguiendo a Dios y Pablo o ese anciano está en su lado y los dos juntos trabajando, colaborando con Dios para servirle. Eso es la meta que el Señor tiene. Y también ese anciano que es un término de Dios aquí en la tierra, tienen para ti. Entonces, jóvenes en la fe, ¿tomaste la decisión de ser un término de Dios? Mozos en la fe, ¿reconoces los ancianos a cuales debes seguir? ¿O estás siguiendo basura, profesores que no creen la Biblia y cosas así? Busca a los ancianos que son de Dios, que son como Pedro y Pablo. Y ancianos, ¿estás tratando de ser un término de Dios a los jóvenes? ¿Tienes un testimonio? ¿Quieres que ellos crezcan en la fe o sigues ahí jugando en su cristianismo? Entonces ya, hermanos, conociendo los tipos de términos que existen, vamos a ver sus usos. Porque existen por razones, ¿no? Y puede ser que ya reconoces algunos. Pero eso comienza con identificando e organizando ubicaciones. Como ese centro, reconoces que eso es la ubicación de esa ciudad, porque estás en el centro de la ciudad. ¿Sí ve? O el monte Ebal muestra que estás cerca de un lugar. Garizim estás cerca de Samaria. Oreb estás cerca de Jerusalén o algo así. Judá está por ahí. No me acuerdo dónde está Sinaí. Pero si lo buscas, va a mostrarte que estás en un lugar específico. Creo que es Arabia, debo decir eso, sí. Monte Sinaí en Arabia, mejor dicho. Y los usos de términos incluyen su habitación, a donde vives, si ves sus límites. Vamos a Actos 17. Actos 17. Debo cambiar esto. Actos 17 y versículo 26, por favor.
quiero cerrar. Actos 17 y versículo 26. Y la Biblia dice: el cual hizo de una misma sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la haz de la tierra, determinando el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Esto es Pablo predicando sobre esos términos de habitación que Dios había hecho para las gentes, los gentiles. Y si estudias más de la Biblia, vas a ver que según los tribus de Israel, eso es un estudio interesante. Pero 27. Para que buscasen a Dios, eso es la razón, ¿sí ve? Tiene términos de habitación para que puedas encontrar a Dios. Él organizó estas personas según su necesidad y nación en un lugar específico, asegurando que ellos tenían el chance máximo para encontrar a Él. 27. Si de alguna manera palpando le hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces Dios usa términos para que podamos encontrar a Él. Puede ser que piensas a veces, ¿por qué nací como yo? ¿Por qué nací en 1986? ¿Por qué nací en América? Y la primera cosa es que, gracias Señor, es una bendición y privilegio tener la oportunidad de nacer en América. Y si no reconoces eso, mejor que largas de América, lo que te voy a decir. Usted no reconoce nada sobre la verdad sobre este mundo. Pero poniendo eso al lado, la verdad es que Dios sabía que mi alma tenía mejor chance de conocer a Él debajo de estos padres, en este lugar en Nueva York, en los Estados Unidos. Él sabía que Dios tenía mejor chance para hallar y encontrarle en este tiempo y todo eso. Yo creo que él sabía que no era capaz de vivir en, yo no sé, en el siglo XV o algo así. Por eso no me creó en ese tiempo, ¿sí ve? Entonces los que piensan que existes antes de que estás en cuerpo, eres un loco. Eso es una mentira, eso no está en la Biblia. Pero poniendo eso al lado. Eso es como es. ¿Por qué soy puertorriqueño? Según Dios, es para que pudiera encontrarla. ¿Sí ve? También hay términos conectados y hechos para su protección. Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19, ahora vamos a hablar de Oreb, de Sinaí. Y lo que pasó ahí. Éxodo 19 y versículo 12 dice: y señalarás término al pueblo alrededor del monte de Sinaí de Oreb, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, que muera de muerte. No le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado luengamente cuernos, subirán al monte. Y parece que Dios había dicho al pueblo de Israel que no podían cruzar este límite para protegerles, porque su gloria estaba manifestada ahí. Si ellos cruzaran ahí, van a morir instantáneamente porque tienen pecado. Y el pecado no puede existir en frente de la gloria de Dios, manifestado así. Necesitas protección de Él, necesitas ser cubrido de Él. Necesitas un cuerpo nuevo para existir cerca de Él. Si no tienes eso, debes renacer para recibirlo. ¿Sí ve? O no puedes cruzar ese límite, ese término que había hecho Dios, que es la ley para ti. Necesitas la gracia para cruzarlo, como tenía Moisés y Josué en ese tiempo. Okay. Y Dios había hecho términos para protegernos. Si Él dice que no debes hacer esto, hay una razón, es para protegerte. Dios no está ahí diciendo cosas solamente para decirlos. Él no es como los hombres. Hay propósito en todo. Y debemos reconocer eso. Especialmente cuando miras este término de Dios, que es sobrenatural.
Hay muchas cosas así que Dios dice que no debes hacer. Y es para protegerte. ¿Sí, ve? Esto es para salvarte también, para encontrarlo, ¿cierto? Nota que los dones sobrenaturales de Dios son conectados a eso, su espíritu y su palabra. Existen para que puedas conocerle y ser protegido de él. ¿Sí, ve? También la Biblia muestra que términos pueden ser utilizados como muros. Muros son ejemplos de términos. Y sabes que si hay muros en una ciudad, es para cerrarlo y protegerlo del enemigo. A veces. Vamos a Isaías 26. Isaías 26. Se nota el límite del monte no tenía muro. Entonces era su decisión cruzarlo o no y recibe las consecuencias. Pero a veces Dios pone muros ahí para que si tratas de cruzar no puedes. Asegurando algo. Interesantemente. Isaías 26 y versículo 1 dice: en aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos. Salud púsolo por muros y antemuro. Vea que salud es como un muro y antemuro. Entonces cuando reconoces el término de habitación y conoces a Dios, se pone el muro de salud para protegerte. No puedes perder su salud. Versículo 2. Abrir las puertas y entrará la nación justa, guardadora de verdades. Y vea que hablando de esta ciudad, tiene muro, pero también tiene puertas. Y los que guardan la verdad pueden entrar. Hablando de ti, cristiano, la verdad debe entrar a la puerta de sus ojos y sus oídos, y sale de la puerta de su boca para decirlo a otro. Debe ser un guardador de verdad, esa columna y apoyo de la verdad que es la iglesia de Dios vivo. Como dijo Pablo en la 1 Timoteo 3, creo. ¿Sí, verdad? Y en ese tiempo, históricamente, había muros y los que guardaron la verdad sobre Jehová podían entrar a las puertas y entrar a la ciudad. Y los que no podían, ellos chocaron con el muro, no podían cruzar. ¿Sí, verdad? Debes dejar que Dios pone muros en su ser cristiano para que la verdad y la gracia entra y la basura de la mentira, ¿sí ve? Y el pecado no. Y eso requiere que alimentas a su nuevo hombre para que eso pase. Interesantemente hay muros a mi Biblia porque la Biblia son las páginas, pero tengo un cubierto. ¿Sí ve? Y eso guarda la verdad, pero puedo abrirlo y encontrar la verdad. ¿Sí ve? Y este término protege la vida, ¿para qué? Si cae en el piso no se daña, no se rompe. ¿Sí? Todo bien, gloria a Dios. Esto fue hecho bien de un hermano que es un misionero. Gracias, Señor, por él. Entonces vemos que hay muchos usos para términos. Identifican lugares. Ese muro identificó la ciudad. Este término de protección identificó ese monte. Identifica países con lo de habitación, pero también indica límites para nosotros. Si cruzas ese límite, ya estás traspasando algo. Estás en como dice ahí, prevaricación. Vamos a Levítico 5 para ver esto. Levítico 5. Levítico 5 y versículo 15 dice: cuando alguna persona hiciere prevaricación y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová. No, eso es interesante porque nota que esta prevaricación es conectada haciendo algo por yerro en las cosas santificadas de Jehová. Es decir, la persona no reconoce, no sabe que está pecando, pero lo hizo. Entonces lo hizo por yerro. Es posible cruzar un límite que es indicado por un término sin saberlo. Eso puede pasar. Okay. Pero no solamente eso. Vamos al Levítico 6. Levítico 6.
Levítico 6 y versículo 2. ¿Qué dice? Cuando alguna persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o depuesto en mano, o robó, o que calumnió a su prójimo, es decir, puedes cruzar el límite de ese término con su prójimo, con su vecino, con su compañero. Y hay ejemplos ahí, en lo encomendado. Depuesto de mano, robó a ellos, calumnió a ese prójimo. 3. O que halló lo perdido y lo negare y jurare falso en alguna de todas las cosas en que suele pecar el hombre. Entonces encuentras algo perdido y alguien pregunta si es de ellos y algo así, usted miente. Decepcionándoles. ¿Sí ve? Puede ser que cruces el término de la confianza con ese prójimo por medio de la mentira. Cruza su espacio personal. Todas esas cosas, hay términos entre personas. ¿Sí ve? Debemos respetar y no estrechar el término de su prójimo. Por ejemplo, no podemos esforzar a personas a creer en Cristo por puños y todo eso. Eso es cruzando su término. Sus pecados. ¿Sí ve? Única cosa que debe cruzar su límite es sus oídos. Y si ellos no quieren escuchar más, limpia sus pies y sigue adelante. No tienen derecho. Si llegas y tocas una puerta y estás ahí en la casa de alguien en el porche y tocas la puerta y ellos dicen, no quiero que estés aquí, dices chao y te vas. No sigues ahí tocando. ¿Sí, verdad? O estás traspasando su tierra, estás haciendo prevaricación contra ellos. Pero ¿sabes qué? Los perdidos también pueden prevaricar contra los hijos de Dios. Vamos a Proverbios 23. Y nota la diferencia aquí. Puede ser que no reconocen por yero y hacen cosas contra Dios, como ellos siguiendo sus religiones y siguiendo Dios falsos. A veces no reconocen las cosas. Pero todo cambia cuando están enfrente de un cristiano. Alguien que ellos piensan que no tiene padre espiritual, que no conoce nada de Dios. Y ellos actúan contra esa persona. Ya cosas cambiaron. Y sabían que están cruzando un límite o un término de Dios. Proverbios 23 y versículo 10. Proverbios 23 y versículo 10. Recuerda que Dios proteja a nosotros en dos maneras, para que no recibamos daño de cosas malas que podemos hacer y también Él nos protege de otros que quieren hacernos daño. Gloria a Dios. Proverbios 23 y versículo 10. No traspases el término antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Y Dios es el padre de los huérfanos, si no sabía. Un perdido llega a ti, cristiano, y él piensa que eres huérfano porque tú dices que no eres bautista, ni pentecostal, ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni nada así. Soy un cristiano renacido, soy un creyente de la Biblia, un discípulo de Cristo que sigo la palabra y piensa que eres un fanático y no tienes nada, no tienes algo fijo. Parece como un huérfano para ellos. Que tú no tienes lugar, debes entrar a una denominación, ¿sí ve? Y no reconocen que el término más antiguo de las denominaciones es el Espíritu Santo y la Santa Biblia a la cual estás siguiendo. Y por eso, 11. Porque el defensor de ellos es el fuerte con F mayúscula. ¿Quién es él? El cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y es por eso, cristiano, que debes ser manso y no defender a sí mismo cuando estás en problemas y citas divinas y perdidos actúan contra ti. Deja que Dios, Él va a mirar y juzgarse la causa sobre eso. Él va a mirar la situación. Deja que Él tome venganza en esa situación. Porque si el perdido piensa que eres un huérfano y no sabes nada, pero Dios sabe lo contrario. Es ellos que no saben nada y necesitan a Él. Deja que Él actúe para que ellos puedan conocer a Dios por medio de su espíritu y su palabra actuando. Deja que los términos antiguos de Dios actúen a ellos. ¿Sí ve? Y no usted.
También indica otros tipos de límites, como lo que podemos ver en Meriba y Masa. Vamos a Éxodo 17. Éxodo 17. Okay. Éxodo 17. Entonces ya vimos que los perdidos pueden hacer algo en yero contra Dios, pueden hacer algo contra cristianos, y a veces también perdidos o salvos pueden hacer cosas contra sus prójimos. Ahora vamos a ver lo que el pueblo de Dios puede hacer si no reconocen sus límites, sus términos, lo que Dios había hecho para ellos, como esto. Éxodo 17 y versículo 6. He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Esto es Jehová hablando a Moisés. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, si está Jehová entre nosotros o no. ¿Por qué el pueblo de Dios ahí está cuestionando si Dios está con ellos? Obviamente estaba con ellos, que no estaba recibiendo lo que querían, estaba murmurando contra Dios, tratando de tentarle, haciendo rencilla contra él. Eso es Meriba. Cristiano, ¿tentas a Dios de cosas que no debes? ¿Piensas que Él no está ahí cuando Él está? Él nunca va a dejarte ni desampararte y tú piensas que Él te dejó. Estás en Meriba. Y usted necesita agua. ¿Sí ve? Necesitas agua espiritual. Y a veces Dios tiene que quebrar su Horeb, su peña de su corazón y quebrar eso para que pueda recibir el agua. Okay. Entonces hay términos que Dios quiere dar a creyentes también. Reconoce que Dios nunca va a tentarte para hacer lo malo, siempre es para lo bueno. Y si una tentación llega de ti, es algo que Dios sabe que puedes escapar. Él nunca va a darte algo que no puedes sobrevivir. Él sabe eso. ¿Sí, va? Gloria a Dios. Y esos límites sí existen para que no haces algo malo para Dios, pero también cristiano, Él tiene términos para ti para que puedas tener libertad en Él. Vamos a Santiago 1. Santiago 1 y versículo 25. Santiago 1 y versículo 25 dice: Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta que es la de la libertad, eso es la Biblia, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, entonces lees lo que estás ahí y lo aplicas a su vida, este tal será bienaventurado en su hecho. Porque como dice en 2 de Corintios 3, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad, y el Espíritu de Dios está con sus palabras para hacerlos reales en su vida cristiana. Y Dios te dio sus términos para que puedas reconocer sus límites y tener libertad en Él. Para que sepas, la libertad verdadera siempre incluye términos, incluye límites. Esto no es anarquía, porque anarquía resulta en humanos matando a otros, cruzando los derechos principales de cada persona que tiene, como el derecho de vida. ¿Sí ve? El derecho de tener oportunidad de prosperar y todo eso. Anarquía dice que eso no importa, haz lo que quiera. Solamente los sobrevivientes son los más fuertes y ya. No, libertad asegura que personas pueden seguir y actuar y vivir, pero en una manera que no hacen cosas contra otro, que no cruzan y estrechan los términos de otros, ¿sí ve? Y Dios te dio esta ley perfecta que es la de la libertad para que puedas reconocer vivir en la libertad de Dios.
¿Entiendes eso? Entonces, cuando Dios te dice no debes pecar en esta manera, es para darte libertad de hacer algo bueno y también para que no trates de tentarle y decir que tú puedes hacer algo similar. ¿Entiendes? Pero sabemos que eso es lo que hacen los cristianos en 2021. La mayoría siempre está tentando a Dios. Siempre están cruzando límites y siempre menosprecian el Espíritu Santo y la Santa Biblia. Menosprecian el guía del Señor en su vida. Y Él te guía primeramente a su libro y usted menosprecia eso. Eso no es bueno. Entonces, sabiendo todo eso, hermanos, vamos a concluir este mensaje. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Proverbios 25 y versículo 16. Interesantemente, Salomón había dicho aquí, hallase la miel como lo que te basta, porque no te hartes de ella y la revieses. Y la miel es comparado a la Biblia, si no sabía. Entonces nota que Salomón está diciendo aquí que si tienes la miel no lo abusas, no comes demasiado, porque si lo haces vas a rechazarlo. ¿Sí ve? Es como si fuera que Él quiere que muestres el fruto del Espíritu, que es templanza con sus cosas en la Santa Biblia. Que reconoces y usas correctamente los términos de Dios, que son su Espíritu y su palabra en su vida, para que tienes balance en las cosas espirituales y las cosas temporales o físicas. Que tienes templanza, que reconoces que el ejercicio sí tiene poco provecho, pero tiene un poco, entonces bueno hacer, y debes enfocar en la piedad también, más que eso, para tener esa pesa perfecta. ¿Sí, verdad? Y usualmente lo que ves con la mayoría de cristianos en este mundo hoy en día es que ellos ignoran la palabra de Dios y escogen el mundo. Y por eso ni siquiera encuentran la miel para hallarlo. Y eso es obviamente un mal balance. Pero también a otros que encuentran la Biblia y se sobresaturan de esa palabra, aprendiendo ciencia, conocimiento, y nunca aplican eso en la vida. Nunca aprenden las lecciones que están ahí y lo ponen en práctica. Y por eso son inútiles para Dios con el asunto de evangelizando a otros. Hay algunos que creen que ni siquiera deben hacerlo, los hipercalvinistas y cosas así. ¿Por qué vamos a evangelizar? Dios va a hacer todo. Y otros que tratan como calvinistas normales, dicen cosas raras como Dios no ama a todos y cosas así. afectando el ministerio. ¿Sí, Entonces es importante, cristiano, reconoce los términos que Dios había dado a ti y usarlos en la manera correcta. Que no menosprecias esos términos y lo aplicas a su vida para ver la libertad manifestando en ti. Y también vamos a Proverbios 18. Proverbios 18. Y versículo 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo revertiente la fuente de la sabiduría. Y cuando recibes esos términos y lo aplicas a su vida cristiana, usted también debe dejar que Dios te usa como un término para Él, para que otros puedan conocerle, para que otros puedan recibir cosas de Él en la vida. ¿Sí va? Entonces, esto aplicado resulta en Dios utilizando a usted como un monumento o término para Él con otros, para que otros puedan conocer a Cristo. Y usualmente ese es como ese pozo, ese fuente, con las aguas de la palabra dentro de ti, esperando de su momento para responder a las preguntas que van a llegar, después de usted sacando un poco del agua del Evangelio de Cristo y dando a esa persona. Debemos ser como un término antiguo que queda ahí después de dando
ese agua que necesitan, que es el evangelio. Porque si Dios está trabajando con ellos por medio de esa palabra que había dado a ellos por su boca, ese evangelio, ellos van a regresar y darte preguntas. Y debes ser dispuesto a esperar para ese momento y sacar el agua como un pozo para darles el agua espiritual que necesitan. Debes ser dispuesto a responder a las cosas, a las preguntas de ellos, o a lo menos a dónde puedes encontrar las respuestas. ¿Estás listo para dar eso? Y puede ser que después de dando el evangelio a alguien, ellos regresan como un insensato y todo eso. Y usted no comienza la pelea. Usted está ahí esperando, pero ellos llegan. Y ya tienes que sacar el agua. Y puede ser que respondes en las maneras mostradas por en Proverbios 26 y versículos 4 y 5. Puedes ir ahí y ver que hay maneras de responder al insensato y maneras en que no debes responder al insensato. Y el Espíritu va a guiarte según la palabra que Él te dio para saber cómo y cuándo debes responder. Otra vez siendo un término de Dios para otros. Porque Cristo, Él estaba dispuesto a responder a los líderes religiosos que estaban comenzando a pelear con Él. Y Él siempre hacía las cosas de una manera para callarles. ¿Sí ve? Básicamente el agua salió y eso saturó a ellos y ya no tenía nada más para decir. Porque la verdad hace eso. Entonces mi pregunta es, cristiano, ¿reconoces los términos de Dios para ti en su vida? ¿Estás dejando que Dios te utiliza como un término para otros que no conocen a Él? Espero que estás dispuesto de ser un término de Dios. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros términos en su libro. Ayuda a nosotros a reconocer todo sobre los términos que había dado a nosotros y también a dejar que usted nos usa como término para otros que están en la oscuridad de tinieblas en este mundo impío. Le damos gracias por esa oportunidad, Señor, y también buscamos a ti siempre, Señor, para ayudarnos a crecer en la fe. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.